Cuando mi propio hijo me arrastró a la cocina en Nochebuena y me susurró con asco, «Hueles mal, lárgate, estás avergonzándome». Sentí que el piso de mármol se abría bajo mis pies. Me puso dinero en la mano como si fuera una limosna y me echó a la nieve. El aire se me atoró en la garganta y mis manos empezaron a temblar incontrolablemente. Él pensó que me destruiría, pero no sabía que ese desprecio me empujaría directo a los brazos del hombre que realmente me amaba. Antes de conocer el desenlace de esta traición, te invito a suscribirte y activar la campana, porque el final te demostrará que la justicia divina existe. Esta es una historia real sobre el valor de una madre que no puedes perderte, así que acompáñame hasta el último minuto. Soy Refugio, tengo 68 años y soy de los Altos de Jalisco y esta es mi verdad. Nunca imaginé que el viento pudiera cortar como cuchillo. Aquí en Chicago el frío no es como en los Altos de Jalisco. Allá el frío cala, pero aquí muerde hasta los huesos. Bajé del taxi arrastrando los pies en la nieve acumulada, abrazada a mi olla de peltre, como si fuera un salvavidas en medio del mar. 30 libras de birria de chivo marinada desde hace 2 días con los chiles y las especias que traje escondidos entre mi ropa en la maleta y 2 botellas de mi rompope casero. Mis manos ya no las sentía, estaban entumidas por el hielo, pero el calorcito que todavía guardaba la olla me recordaba a mi cocina, a mi tierra, a todo lo que había dejado atrás, solo para verlos a ellos. Me quedé parada unos segundos frente a la puerta de esa casa inmensa antes de tocar. Parecía un palacio de esos que salen en las revistas que hojeaba en el consultorio con columnas blancas altísimas y una corona de Navidad en la puerta que se veía más cara que todos los muebles de mi salita juntos. Suspiré hondo tratando de calmar el golpeteo nervioso en mi pecho que no me dejaba respirar bien. Me dije a mí misma que no fuera tonta, que no tenía por qué sentirme chiquita. Al fin y al cabo, cada ladrillo de esta mansión, cada ventana de cristal doble se pagó con las rodillas que me gasté, tallando pisos ajenos, y con el terreno de mi papá que vendí sin chistar. Hace tantos años toqué el timbre con el codo porque no quería soltar la comida por nada del mundo. Cuando la puerta se abrió, me golpeó un calor seco artificial que me resecó la garganta de golpe. Olía a algo raro, como a bosque de mentiras. Era el olor de esas velas caras que mi nuera compra por docena, un aroma a pino químico y canela falsa que chocó violentamente con el vapor especiado y honesto de mi birria. Ahí estaba ella, tan elegante, tan perfecta, con su ropa de marca color crema, que parecía no tener ni una sola arruga como si nunca se hubiera sentado. Me miró y juro por la Virgen de Zapopan que lo primero que vieron sus ojos claros no fue a su suegra que viajó 3000 kilómetros para verlos, sino la olla vieja y despostillada que traía clavada en los brazos. Ni siquiera me saludó bien. Arrugó la nariz fina como si hubiera olido basura podrida, y me dijo casi en un susurro desesperado, para que no la oyeran las visitas que ya estaban en la sala, que esa olla olía demasiado fuerte, que iba a impregnar sus cortinas de seda importada y a arruinar el ambiente sofisticado que había planeado. Me quitó la olla de las manos casi a la fuerza, no para llevarla a la mesa, sino para correr a esconderla en la despensa allá al fondo, detrás de unas cajas grandes de cereal orgánico, como si mi cariño fuera algo vergonzoso y sucio que había que tapar rápido. Sentí un nudo amargo en la garganta, pero me lo tragué. Pensé que Roberto arreglaría todo en cuanto me viera, y entonces salió él. Mi Roberto, mi orgullo, venía vestido con un traje oscuro que brillaba bajo las luces empotradas, con una copa de cristal en la mano. Se veía tan señor, tan importante, tan lejos del niño, que corría descalzo en el patio de tierra. Solté las bolsas en el suelo de mármol y abrí los brazos esperando ese abrazo que llevaba soñando meses, ese abrazo apretado, que me devolviera el alma al cuerpo y me quitara el frío del viaje. Pero él se detuvo en seco a 1 metro de mí.
Bajó la mirada hacia mis zapatos viejos, mojados por la nieve sucia, que estaban dejando manchitas oscuras en su piso inmaculado. No me abrazó. Me estiró la mano derecha, rígida, fría, distante, como si estuviera saludando a un socio de negocios incómodo, y no a la madre que le limpiaba los mocos y que se quitó el pan de la boca 1000 veces para que él comiera carne. Me dijo, «Hola, mamá, llegaste», pero lo dijo sin mirarme a los ojos, mirando por encima de mí. Hombro hacia la sala, preocupado de que alguien importante me viera allí parada con mi rebozo húmedo. En ese momento parada en ese recibidor que parecía museo, rodeada de lujo, calefacción y música suave, sentí más frío que afuera en la tormenta. Me vi reflejada en el espejo de la entrada una viejita de pueblo estorbando en la foto perfecta de su Navidad americana. Algo dentro de mí se rompió bajito, como cuando se estrella un vaso y todavía no se cae el agua. Sabía que algo andaba muy mal, pero mi corazón de madre terco como es todavía, quería creer que era solo el cansancio. Qué equivocada estaba. Mientras estaba sentada en la orilla de esa silla de terciopelo, con miedo hasta de respirar fuerte para no molestar mi mente, se fue volando 30 años atrás. Parecía mentira que fuera la misma vida. Me acordé clarito del día que fui a la notaría en Tepatitlán. Llevaba puesto mi vestido azul, el único bueno que tenía, y me temblaban las manos más que ahora. Estaba a punto de firmar la venta de las 3 hectáreas en que mi papá me había heredado. Era tierra buena, tierra colorada de los altos, donde se daba el maíz que daba gusto. Antonio, ese muchacho de ojos buenos que me rondaba desde la secundaria, me había rogado que no lo hiciera. Me decía que nos casáramos, que él trabajaría la tierra con sus propias manos y que juntos sacaríamos a mi hijo adelante. Pero yo tenía miedo, miedo de que un padrastro no quisiera a mi Roberto como yo, miedo de que le faltara algo a mi niño para ser alguien en la vida. Así que firmé, vendí la única herencia de mi padre y con ese mismo dolor le dije a Antonio que no me buscara más. Cambié mi futuro y mi amor por la colegiatura de Roberto, por sus libros, por sus clases de inglés, por ese futuro brillante que yo no podía darle con puras oraciones. Me quedé sola trabajando turnos dobles, cosiendo ropa ajena, con tal de que a mi hijo nunca le dijeran que no podía llegar alto. De golpe regresé al presente por el ruido de las copas brindando. En la mesa larga llena de cubiertos de plata, que no sabía ni cómo agarrar. Los amigos de Roberto hablaban en inglés y se reían con esa risa educada que no llega a los ojos. Yo me sentía inútil. Y para una mujer de Jalisco, sentirse inútil es peor que sentirse enferma. Quise ayudar. Es la costumbre, ¿sabes? Una no puede ver que falta algo en la mesa y quedarse sentada. Vi que a uno de los socios se le había acabado la salsa de arándanos, esa que servían con el pavo seco, y me levanté rapidito con la intención de servirle. No sé si fue el cansancio del viaje o los nervios de sentir todas esas miradas, frías encima de mí, o quizás la artritis que ya no perdona, pero la salera se me resbaló un poquito de los dedos. Fue una gota, te lo juro nada más, una manchita roja en el mantel blanco inmaculado que mi nuera cuidaba como si fuera el manto sagrado. El silencio que se hizo en el comedor fue terrible. Mi nuera soltó un gritito ahogado y se tapó la boca. Roberto se levantó de su silla tan rápido que casi la tira. No dijo nada ahí frente a todos, pero su sonrisa se congeló y sus ojos... ¡Ay! Y sus ojos me miraron con un odio que nunca le había visto. Se acercó a mí, me tomó del brazo con una fuerza que me dolió, aunque disimuló como si me estuviera ayudando, y me llevó casi a rastras hacia la cocina. En cuanto la puerta de vaivén se cerró detrás de nosotros, soltó mi brazo como si quemara. Se me acercó tanto que sentí su aliento a vino caro en mi cara. No me gritó y eso fue lo que más me dolió, porque me susurró con una violencia que me heló la sangre. Me dijo con cada letra cargada de veneno que olía a rancho. Me dijo que olía mal,
que apestaba a humo y a comida barata y que lo estaba avergonzando frente a sus socios importantes. Me quedé de piedra. Yo que me había tallado la piel en la ducha antes de venir, yo que traía mi ropa más limpia. Pero él no hablaba de suciedad, hablaba de mi esencia. Me dijo que ese olor a pobreza se les iba a pegar a sus muebles. Y entonces soltó la frase que me partió el alma en dos. Me dijo que me largara. Me quedé mirándolo buscando en su cara al niño que yo arrullaba, pero solo vi a un extraño con el ceño fruncido. Sacó su cartera de piel, sacó un puño de billetes sin contarlos, y me los puso en la mano con asco, como quien le paga a un mendigo para que se quite de la ventana. Me dijo que me fuera a un hotel, a uno barato, que encontrara cerca del aeropuerto y que no se me ocurriera volver hasta que se le pasara el olor a mi ropa o hasta que se acabara la fiesta. Me estaba corriendo de su casa en plena Nochebuena. Sentí el dinero en mi mano y me pesaba más que la olla de birria. Me pesaba como una traición. No pude ni llorar. El dolor era tan grande que no cabía en las lágrimas. Agarré mi rebozo, ese que él despreciaba tanto, y salí por la puerta de servicio, porque hasta para salir tenía que esconderme. Afuera la nieve seguía cayendo, pero ya no sentía frío por el clima. El frío lo llevaba adentro en el hueco donde antes tenía el corazón. No le pedí al taxista que me llevara al hotel. ¿Para qué? Para encerrarme en un cuarto extraño, a mirar el techo y escuchar el eco de las palabras de mi hijo, retumbando en mi cabeza una y otra vez. No le dije que me llevara directo al aeropuerto. No me importaba si tenía que dormir en una silla de plástico 3 días o si tenía que pedir limosna para completar el boleto de regreso. Solo quería irme. Quería borrarme de ese mapa. Quería que la tierra me tragara y me escupiera de vuelta en mi tierra colorada, lejos de esta nieve y de este desprecio. Me sentía basura, peor que basura, porque la basura alguna vez tuvo uso, alguna vez sirvió para algo. Yo me sentía inservible, una vieja estorbanza, que huele a rancho y mancha los paisajes perfectos de la gente exitosa. Caminé por la terminal arrastrando mi pena con los ojos tan hinchados que la gente se apartaba al pasar, como si la tristeza fuera una enfermedad contagiosa. Busqué un rincón alejado para sentarme a llorar a gusto, lejos de las tiendas de lujo que brillaban demasiado y me recordaban a la casa de Roberto. Y ahí fue cuando lo vi. Era un hombre mayor vestido con un abrigo largo de lana muy elegante, pero se veía completamente desamparado. Llevaba unos lentes oscuros y un bastón blanco que movía con desesperación de un lado a otro, golpeando las patas de las sillas metálicas. Estaba hablando solo o más bien lanzando palabras de angustia al aire mientras se palmeaba los bolsillos del abrigo con manos temblorosas. Se notaba a que algo malo le pasaba. Me acerqué un poquito, no por curiosa, sino porque el dolor ajeno siempre me ha llamado más que el propio, es un defecto de fábrica que tenemos las madres. Le escuché murmurar que había perdido su cartera, que no tenía identificación, ni dinero, ni teléfono. La gente pasaba a su lado con sus maletas de rueditas y sus prisas, ignorándolo olímpicamente, igualito que mi hijo me había ignorado a mí minutos antes. Era como ver un espejo de mi propia soledad. Verlo así tan distinguido, pero tan frágil en medio de tanta indiferencia, me hizo olvidar por un segundo el hueco enorme que traía en el pecho. Me toqué la bolsa del suéter. Ahí traía los billetes que Roberto me había aventado con asco, esos $50 que eran mi vergüenza y mi única posesión en ese momento. Pensé que yo de alguna forma me las arreglaría. Siempre lo he hecho. Dios aprieta, pero no ahorca. Pero ese señor se veía aterrorizado. No lo pensé 2 veces. Mi instinto fue más rápido que mi lógica. Me acerqué a él y le toqué suavemente el brazo para no asustarlo, aunque dio un brinquito. Le dije con voz suave que no se preocupara, que no estaba solo. Saqué el dinero, esos billetes arrugados que quemaban mi dignidad,
y se los puse en la mano abierta. Le dije que los tomara, que por favor aceptara, porque él los necesitaba más que yo en ese instante. Le dije que los usara para un taxi o para llamar a alguien que lo quisiera. El hombre se quedó quieto, congelado, como si le hubiera caído un rayo en plena tormenta. Apretó los billetes en su puño con fuerza y levantó la cara hacia donde venía mi voz, ladeando la cabeza, como buscando un sonido perdido en el tiempo. Hubo un silencio largo entre nosotros, un silencio que apagó el ruido de los altavoces y de los aviones. Despacio, con una lentitud que me puso la piel de gallina, se quitó los lentes oscuros. Tenía los ojos velados, cansados por los años. Y la oscuridad. Pero cuando se clavaron en mi dirección, sentí un corrientazo que me bajó hasta los pies y me sacudió el alma. Me preguntó con la voz quebrada por una emoción que parecía venir de otra vida, si yo era refugio, dijo mi nombre. Con una dulzura que hacía 30 años no escuchaba, una dulzura que creía muerta y enterrada bajo mis sacrificios. Me dijo que esa voz no se le podía olvidar nunca, ni en 100 años de silencio. Me dijo con una sonrisa temblorosa, asomando en sus labios, que seguía teniendo la misma bondad inmensa de hace 40 años. Y ahí, en medio del aeropuerto frío de Chicago, reconocí en ese hombre ciego al muchacho de ojos buenos que dejé llorando en el pueblo para salvar al hijo que hoy me echaba a la calle. Me quedé paralizada, sintiendo que el piso del aeropuerto se movía bajo mis pies, y no era por los aviones. Antonio se quitó los lentes oscuros despacito, y aunque sus ojos se veían nublados y cansados por la cirugía reciente que me acababa de confesar su mirada, tenía la misma intensidad de aquel muchacho que me juró amor eterno en el cosco del pueblo. Explicó con la voz entrecortada que no estaba totalmente ciego, que era una recuperación temporal, pero que en ese momento, entre el mareo y la confusión de la multitud, se había sentido verdaderamente perdido hasta que sintió mi mano. Me dijo que mi gesto, el darle mis últimos centavos, cuando yo misma estaba destrozada, le había confirmado que Dios no se equivoca al cruzar los caminos. Me confesó que lo que yo creía que era un viejo desamparado, en realidad era un hombre que había hecho fortuna construyendo rascacielos, levantando imperios de concreto, pero que nunca había podido construir un hogar porque le faltaba la única mujer que había amado. Me tomó las manos entre las suyas, que se sentían cálidas y fuertes, y me contó que nunca se casó, que se dedicó a trabajar como loco para no pensar en mí, respetando mi decisión de sacrificarme por Roberto. Aunque eso le hubiera roto el alma, sacó de su abrigo no la cartera perdida, sino una seguridad que me dejó muda, diciéndome que el dinero ya no era problema, que le sobraba para vivir 10 vidas, pero que le faltaba con quién compartirlas. Me dijo que ya habíamos sufrido suficiente, que ya habíamos pagado todas las deudas con el destino, y que ahora era nuestro turno, el turno de celebrar el amor que dejamos en pausa 40 años atrás. Sentí un calorcito en el pecho que creía extinto, una esperanza que empezaba a descongelar el frío de Chicago. Pero en 1900, ese preciso instante, como si él quisiera meter la cola a mi teléfono, comenzó a vibrar en la bolsa de mi suéter. El nombre de Roberto parpadeaba en la pantalla. Por un segundo, mi viejo instinto de madre sumisa quiso contestar con miedo, pensando que algo malo le había pasado, que quizá estaba arrepentido. Contesté con la voz temblorosa, pero del otro lado no hubo disculpas ni preocupación. Solo escuché la voz de mi hijo llena de rabia y exigencia, gritándome que dónde me había metido, que la cocina era un desastre, que la grasa de la birria había salpicado la estufa y que tenía que regresar inmediatamente a limpiarlo antes de que su esposa viera el cochinero. Me ordenó volver como si fuera su criada, diciéndome que dejara el drama y cumpliera con mi obligación. Algo cambió dentro de mí en ese segundo. Miré a Antonio, que me observaba con paciencia y ternura, esperando mi decisión. Sentí el peso de mis 30 años de sacrificio, de mis rodillas gastadas, de mi soledad,
y lo comparé con la voz fría de ese hombre al teléfono que solo se preocupaba por una mancha en su cocina de lujo. Se me secaron las lágrimas de golpe. Me enderecé, solté el aire y con una firmeza que no sabía que tenía, interrumpí los gritos de mi hijo. Le dije muy despacio para que entendiera bien cada palabra que no iba a regresar. Le dije que el olor a rancho y a cebolla se quita con agua y jabón, que eso es fácil de limpiar, pero que la ingratitud que él traía en el alma, esa podredumbre de tratar a su madre como basura, esa no se quita con nada. Le dije que se buscara a otra que le limpiara su conciencia porque yo ya había terminado. Y sin esperar su respuesta, le colgué al hijo por el que di la vida. Y por primera vez no sentí culpa, sentí libertad. Guardé el teléfono en la bolsa con una calma que me sorprendió hasta a mí misma. Antonio seguía ahí con el cheque en la mano y esa mirada de esperanza que borraba los 40 años que nos habíamos perdido. Con mucha suavidad le bajé la mano y le dije que no, que su dinero no era lo que yo necesitaba para sanar. Le expliqué que si me iba con él a Jalisco, no era porque necesitara que me mantuviera ni para que me salvara de la pobreza, sino porque quería caminar a su lado hombro con hombro, como debió ser desde el principio. Él sonrió, entendiendo que mi orgullo de mujer de los altos seguía intacto y guardó el papel. Bien sabe Dios que en ese momento no me sentí como una vieja derrotada que huye con la cola entre las patas, sino como una reina que regresa a recuperar su trono. Decidimos tomar el primer vuelo a Guadalajara. Mientras caminábamos hacia la puerta de mi inocente embarque, apreté el rosario que traía en el bolsillo y le di gracias en silencio a la Virgen de Zapopan por haberme abierto los ojos a tiempo y por poner a este hombre bueno en mi camino cuando más oscura veía la noche. Pensé en mi olla de birria esa, que se quedó escondida en la despensa oscura de mi hijo, despreciada, y enfriándose igual que se enfrió el amor que él me tenía. Ay, mi hijo. Qué descaro, pensé con tristeza, pero sin amargura. Tiró a la basura el amor más puro que va a tener en su vida por cuidar unas cortinas y aparentar con gente que ni lo quiere. Allá él con su conciencia, si es que le queda alguna. Yo ya cumplí. Pagué su universidad, le di mi juventud, vendí mi tierra y hasta le entregué mi dignidad en bandeja de plata, hasta que mi corazón dijo, basta. Mi obligación de madre de aguantar desprecios y humillaciones se terminó justo en el momento en que colgué esa llamada. Sé que la ley allá en mi tierra dice que los hijos deben cuidar a los padres, que podría pelearle una pensión por todo lo hay, que le di, pero ándele pues que se quede con su dinero y con su frío. Yo no necesito limosnas obligadas por un juez. Yo me quedo con mi paz y con mi tierra, donde la gente todavía sabe saludar y donde un plato de comida se recibe como bendición. Al subir al avión, sentí el brazo firme de Antonio, sosteniéndome no como un bastón, sino como un compañero de vida. Miré por la ventanilla como la nieve de Chicago se hacía chiquita, borrando esa ciudad gris que casi me traga. Dejé atrás el invierno y a un hombre exitoso que tiene una casa inmensa, cuentas de banco llenas y trajes caros, pero que desde hoy es el hombre más pobre del mundo porque es un huérfano con madre viva. Yo regreso a mi sol, a mi gente y a la vida que me estaba esperando hace tanto tiempo. Han pasado meses desde que pisé de nuevo mi tierra colorada de Jalisco. Antonio y yo estamos reconstruyendo nuestra historia en paz, lejos del frío de Chicago. De Roberto no he vuelto a saber, y aunque el silencio de un hijo siempre deja cicatriz,